Bienvenidos kryptonianos y amazonas. Estamos en el tercer episodio de Viaje Nublar. Y esta ocasión vamos a tratar un tema que es del interés de muchas personas. Y además bastante cuestionado a la hora de ver películas de ciencia ficción. Y estoy hablando de nada más y nada menos que los viajes en el tiempo. El problema que suelen tener muchas personas a la hora de ver una película de ciencia ficción, ya que básicamente todas las películas de ciencia ficción ya cuentan con viajes en el tiempo, así que pues bueno, vamos a explicar los viajes en el tiempo. Y bueno, ¿cómo voy a explicar los viajes en el tiempo? Se preguntarán. Y es bastante más sencillo de lo que parece. Vamos a empezar con definir lo más importante en este video, que es lo que yo llamo la triple ley de viajes en el tiempo, o la ley RM de viajes en el tiempo. La triple ley básicamente lo que nos viene a decir es que existen tres consecuencias de viajar en el tiempo. Las tres consecuencias son básicamente las siguientes. Se preguntaron, bueno, si ven este video un poco más como, no sé cómo decirlo, disperso, es porque no tengo guión. Básicamente todo está saliendo aquí. Así que disculpen si me veo un poco disperso sin saber qué estoy diciendo básicamente. Y si me ven trabándome y cosas así. La triple ley es, bueno, tres consecuencias debido al viaje en el tiempo. Y para esto tengo una idea. Muy bien, vamos a explicarlo. Acabo de poner un pizarrón acá atrás. Y creo que me va a servir bastante para cuando pues toque viaje nubla. Así que vamos a usar el pizarrón para explicar de una mejor manera los viajes en el tiempo. La primera ley es lo que yo llamo como la ley del cambio. Quedó muy chueco, pero bueno. La ley de cambio se representa con la línea temporal. ¿Está? Lo voy a poner un poco más abajo para que se pueda ver mejor. Aquí, por ejemplo. La línea temporal. Este es el punto A del cual nos fuimos al pasado, que es el punto B. En el pasado alteramos el pasado y hay cambios. Por lo cual, cuando regresas al futuro, esta línea temporal en la cual viajaste deja de existir y se crea una nueva línea temporal. Esta es la ley del cambio, la cual podemos ver usualmente en las películas y en las series de ciencia ficción, como lo son Volver al Futuro, etc. Básicamente, la ley del cambio es la creación de una nueva línea temporal borrando todo lo que pasó en la antigua. Después tenemos la segunda ley, que es la ley de fragmentación. Lo que nos viene a decir esta línea temporal es lo siguiente. Tenemos aquí la línea, ¿no? Como ya había explicado, punto A, el punto en el que se llevó a cabo el viaje en el tiempo, y viajamos al pasado, al punto B. Cambiamos algo en el punto B, cambiamos algo del pasado, y lo que va a pasar no es
lo que pasaba en la ley del cambio, sino que pasa lo siguiente. La línea temporal se fragmenta en distintos puntos. Punto C, punto D, punto E, ahí así hasta pues, las veces, o sea, básicamente las líneas temporales nuevas que se formaron después del cambio. El cambio lo que provocó no fue cambiar el futuro, sino una nueva línea temporal. Esto lo pudimos ver en Avengers Endgame cuando los Vengadores viajan al pasado por las gemas. Y también lo pudimos ver en Dragon Ball incluso, cuando Trunks del futuro pues viaja al pasado para cambiar la línea temporal, pero sigue estando, bueno, termina creando distintas líneas y el presente para él sigue siendo el mismo. Esto es lo que pasa en la ley de fragmentación. La línea temporal sigue intacta, pero se fragmenta en distintas líneas temporales nuevas, las cuales fueron creadas por el cambio que hiciste en el pasado. Y creo que debo de escribir al revés porque la cámara lo capta al revés, pero bueno. ¿Ven lo más fácil que es? Y por último tenemos la tercera ley, que es ahí sí funcionó. Que es la ley del ciclo. La ley del ciclo es lo siguiente. Básicamente, olvidamos la línea temporal como se las acabo de presentar para crear lo siguiente. Un ciclo. Lo que viene a decirnos esta ley es que básicamente el viaje de tiempo ya había sucedido. Era algo que estaba ya, bueno, algo que ya había sucedido, algo que tenía que pasar y pues simplemente pues pasó como debía pasar. Esto se explica con la siguiente situación. ¿Ok? Imaginemos que tú estás normal, así, simplemente, y de repente un anciano te da los planos para crear la máquina del tiempo. Pasa el tiempo y sigues los planos al pie de la letra. Terminas creando la máquina del tiempo. Después de muchos años. Por lo cual ya eres un hombre mayor. Y utilizas la máquina del tiempo para volver al pasado y darte los planos de viaje en el tiempo. Y sí, sé que es un poco complicado, pero se entiende mucho más fácil si te lo presento así. Lo que viene a decir la ley del ciclo es que la línea temporal nunca fue afectada. Simplemente hiciste lo que tenías que hacer para que la línea temporal siguiera su curso normal y corriente. Esto es lo que pudimos ver en la serie Dark, donde los personajes viajaban al pasado intentando cambiar su presente, pero terminaban provocando pues básicamente lo que tenían que haber provocado. Básicamente creando un ciclo en el cual pues los personajes hicieron lo que se supone que debieron haber hecho. O también lo podemos ver en Terminator. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Aquí está Skynet, ¿no? Por ejemplo. Aquí es Skynet cuando pues manda al T-800 al pasado. Lo que provoca que los humanos manden a Kyle Reese al pasado
que termina provocando el nacimiento de John Connor. O sea que los propios Terminators provocaron lo que los iba a exterminar lo que los iba a exterminar al fin y al cabo. Y también provocaron su propia creación al enviar al T-800, y después vemos en Terminator 2 que pues el T-800 sirvió de base para crear a Skynet. Esta ley se define más que nada como el destino. Así es, el destino de toda persona sí está marcado y no es debatible. Básicamente, aunque tú creas que estás haciendo lo mayor posible para cambiar tu destino, no es así, sino que estás haciendo exactamente lo que debiste haber hecho para llegar a ser lo que el destino te marcó ser, ¿no? Esto básicamente es una restauración de la propia línea temporal. Digamos que esta es la línea temporal como se las había planteado. Vamos a ponerlo de nuevo. Voy a poner otro marcador. Esta es la línea temporal como se las había planteado. Y en este punto tú decides hacer algo distinto. Decides, no sé, si tu destino era ser arquitecto, decides ser doctor. O bueno, decides ser médico, porque es el término correcto, es médico, no doctor. Por lo cual, según tú, fragmentaste, destruiste la línea temporal, cambiaste tu destino. Pero lo que tú no sabes es que la propia línea temporal va a encontrar la manera de restaurarse a sí misma. Si tú estabas destinado a ser arquitecto y decidiste simplemente por lo que tú quieras, convertirte en un médico, la propia línea temporal va a hacer todo lo posible para restaurarse a sí misma. Ya sea, no sé, dándote dotes de arqueólogo, de arquitecto o cualquier cosa. Como lo pudimos ver en Terminator 3. Sí, de nuevo otro ejemplo de Terminator. Ya que recordarán que al final de Terminator 2, el T-800 se sacrifica. Y en Terminator 3 seguimos teniendo Terminators. O sea, que básicamente el sacrificio del T-800 no sirvió de nada. Pero eso es la ley del ciclo. El propio tiempo se restaura y de cualquier modo va a existir Skynet. La humanidad va a ser casi extinta y John Connor va a ser el salvador. Sin importar cuánto cambies. Va, digamos de esta manera. Como por ejemplo, poner ejemplos. Nace John Connor. Aquí nace John Connor. Aquí nace Skynet. Aquí nace el apocalipsis. Y aquí John Connor salva a la humanidad. Estos cuatro sucesos simplemente existen y no se pueden cambiar. Puedes intentarlo, pero al final van a suceder. Incluso podremos cambiar un poco diciendo que aquí nace el Salvador. Porque también lo podemos ver en la nueva película, la más reciente película de Terminator, Dark Fate, en la cual pues muere John Connor
y es suplantado por otra mujer que se convierte en la nueva salvadora de la humanidad. De nuevo, la línea temporal se restaura a sí misma. Si perdimos a John Connor, tomamos a otro salvador. Y sí, pues básicamente esta ley es bastante desalentadora porque solemos decir que somos controladores de nuestro destino, que nosotros marcamos quiénes somos. Y esta ley nos viene a decir que no, que básicamente eres una pieza de ajedrez en un gran juego y estás hecho básicamente para una simple cosa que pues sí, vas a hacer. Pero no se pongan tristes aún, estas solamente son unas leyes que simplemente funcionan en la ficción, no es, son leyes que se pueden trasladar al mundo real. Principalmente porque no podemos viajar en el tiempo, sino que también porque pues no sabemos en ciencia cierta si no tenemos pruebas de cómo funciona la línea temporal. Ni siquiera sabemos si existe una en un principio. Así que no se pongan tristes, ustedes aún pueden controlar su destino. Simplemente esto es para explicarles cómo es que funciona en el mundo de la ficción y el mundo de Terminator. Espero que les haya gustado bastante, que hayan entendido por fin viajes en el tiempo, porque es algo que he visto que mucha gente se le dificulta, pero una vez explicado así, siento que es mucho más sencillo de entender. Espero que haya sido un buen maestro y que les haya gustado esta nueva ambiente de grabar, porque sí siento que es el mejor, ya que me da mejor la luz y todo, ¿no? Y ya cuando lo necesite pasaré el pizarrón acá. Pero ya, no queda nada más que decir. Yo fui Luis RM, nos vemos en la próxima y que la fuerza los acompañe.